¿Qué tal, chicos? Hoy empezaremos la unidad didáctica número 1, que es aquella que le ponemos el nombre de el corazón del deportista, porque realmente es aquella que vamos a dedicarla exclusivamente a lo que es todo aquello que tiene que ver con los trabajos de resistencia visto desde el punto de vista cardiovascular, no de tensión muscular. En este caso, lo primero que tenemos que hacer como introducción es diferenciar las diferentes capacidades físicas básicas que tiene un deportista. En este caso, diferenciaremos entre las capacidades sensoriales, es decir, aquellas capacidades que dependen exclusivamente de la madurez y el desarrollo del sistema nervioso, como son la coordinación y el equilibrio. También hablaremos de las capacidades condicionales, aquellas que dependen no solo del desarrollo del sistema neuromuscular, sino también de cómo se obtiene la energía, es decir, las vías metabólicas. En este caso son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la capacidad regresiva y que de alguna forma es facilitadora, que es la flexibilidad. Y por último, también hay que saber que existen las capacidades resultantes, como puede ser la habilidad, la destreza, que son capacidades que de alguna forma resultan de la combinación de las capacidades sensoriales y las capacidades condicionales. En cualquier caso, decir que las capacidades coordinativas y sensoriales hablaremos de ellas más adelante. Ahora nos centraremos en lo que es la resistencia y deciros que capacidades sensoriales en este curso nosotros prácticamente no hablaremos. Bien, lo primero que vamos a hacer de esta unidad didáctica es conceptualizar la resistencia. Es decir, ¿qué entendemos por resistencia? Si miramos las páginas web o miramos bibliografías, es bastante probable de que encontremos una multitud de definiciones de resistencia. Pero si nos fijamos en todas ellas, al final siempre acabamos encontrando 6 palabras claves, que son capacidad, esfuerzo, tiempo, aguantar, físico-mental y fatiga. Por eso, yo entiendo la resistencia como aquella capacidad individual de mantener o aguantar un esfuerzo tanto tiempo sea posible, un esfuerzo físico y mental, tanto tiempo sea posible, retrasando tanto como se pueda la aparición de la fatiga. De todas las palabras que hemos utilizado para conceptualizar la resistencia, me gustaría dedicar un poquito de tiempo a explicar qué es la fatiga. La fatiga no es otra cosa que una alarma fisiológica de carácter protector, transitorio, irreversible, que de alguna forma crea la necesidad en el cuerpo de o bien parar ese esfuerzo físico o bien reducir la magnitud del mismo. Es una alarma que tenemos que de alguna forma nos ayuda a mantenernos con vida. Bien, una de las preguntas que tenemos que hacernos como entrenadores sería ¿cuánta resistencia debería tener mi deportista? En este caso, contestar que mi deportista necesita la suficiente como para aguantar el esfuerzo que le exige la disciplina. En este caso, si fuera un jugador de handball, serían 60 minutos, si fuera un jugador de rugby 80, si fuera un futbolista 90, si fuera una persona que hace gimnasia artística, pues a lo mejor estamos hablando de esfuerzos de 1 minuto o 2 minutos. Pero no solo aguantar lo que dura la prueba, sino intentar aguantar lo que dura la prueba y además que esto no influya, que la fatiga no influya negativamente sobre los elementos coordinativos de esa disciplina. Es decir, lo ideal sería que un jugador de fútbol en el minuto 85 sea capaz de hacer un regate o un tiro o un pase de la forma más eficaz posible. Entonces tenemos que intentar trabajar a esos niveles de resistencia, no solo aguantar el esfuerzo, sino optimizar los elementos técnicos, garantizar la optimización de esos elementos técnicos. Además, tenemos que incluir otro objetivo, que sería, sabemos que en cualquier disciplina deportiva es bastante probable que haya variabilidad de intensidades. Tenemos que intentar que nuestro deportista mejore su capacidad de recuperación de esos esfuerzos de alta intensidad. Por lo tanto, como resumen, diremos que nos marcaremos 2 objetivos. 1, aguantar la prueba y optimizar y garantizar la optimización de los elementos técnicos. Y 2, segundo objetivo, intentar, ¿vale?, recuperarnos lo antes posible de los esfuerzos de máxima intensidad que se incluyen dentro de esa prueba. Ahora hablaremos de cómo podemos clasificar la resistencia. Si miramos los apuntes o vemos diferentes fuentes bibliográficas, hay variabilidad en la forma de clasificar resistencia. Nosotros, por ejemplo, los apuntes hablamos de en función de la cantidad de masa muscular implicada, en función de la especificidad y también, que es la que nosotros vamos a explicar a continuación, será de cómo
el organismo obtiene la energía. Antes de explicar las vías metabólicas, deberíamos preguntarnos de dónde sacamos la energía. Bien, principalmente de los alimentos. Los alimentos, cada uno de ellos, tiene una composición diferente, pero en casi todos ellos podemos encontrar proteínas, hidratos de carbono y grasas en diferentes proporciones, en función del alimento, claro. Podemos decir que tanto utilicemos las grasas, las proteínas o hidratos de carbono, la finalidad en el proceso de degradación de esos nutrientes es la obtención de energía, que desde el punto de vista químico la llamaremos ATP, adenosin trifosfato. Para nosotros, coloquialmente, diremos que es energía. Lo que necesita nuestro cuerpo es energía. Y para conseguirla necesitamos degradar esos nutrientes. ¿Cuánta kilocaloría nos aporta cada uno de esos nutrientes? En el caso de las proteínas y hidratos de carbono, nos proporciona 4 kilocalorías por cada uno de los gramos. En cambio, las grasas nos proporciona 9 kilocalorías por cada gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista energético, podemos decir que las grasas debería ser nuestra principal fuente energética. Pero realmente, ¿las grasas es nuestra principal fuente de energía? Bueno, vemos, ¿sí?, que no sé si es la principal fuente de energía, pero sí que es cierto de que tenemos una gran facilidad para guardar esas grasas. Para el cuerpo es muy fácil guardar esas grasas. A nivel cutáneo, a nivel de músculos, ¿sí? Vemos cómo rápidamente acumulamos grasas. Somos una fuente ilimitada de acumulación de grasas. El problema que tenemos es que las grasas, sí que es cierto de que nuestra principal fuente energética es la que mayor cantidad de energía nos proporcionaría. Pero tenemos un problema, que para consumir preferentemente las grasas necesitamos dos elementos. Uno es oxígeno y otro es tiempo. Desde el punto de vista molecular, las grasas, por su configuración del ácido graso, necesitamos mucho tiempo para poder romperla, degradarla y conseguir energía. Eso es la gran diferencia con los hidratos de carbono. El hidrato de carbono tiene una estructura molecular mucho más simple y eso facilita su absorción y su degradación a la hora de conseguir energía. Por eso, cuando hacemos el símil de las vías metabólicas o la obtención de energía con un coche, podemos decir que los hidratos de carbono es la gasolina, es decir, una forma de obtener energía rápida, y las grasas es el diésel. Gasolina prende rápido, con velocidad, y las grasas tarda tiempo en degradarse. Ya hemos dicho que las grasas se pueden acumular, y lo vemos cada día, ¿no?, con gran facilidad. Pero el hidrato de carbono, ¿podemos almacenarlo de alguna forma? El hidrato de carbono es de degradación rápida. Sí que es cierto que es la gasolina que nos permite generar energía de forma muy rápida. Por lo tanto, es el nutriente que tiene preferencia en una actividad de máxima intensidad. Pero el problema que tenemos es que lo gastamos con cierta facilidad. Tenemos problemas para almacenarlo. De hecho, solo podemos almacenar entre 500 y 800 gramos. En forma de glucógeno, que glucógeno es otra cosa que un polímero de glucosa. Es decir, muchas glucosas juntas forman el glucógeno, y el glucógeno solo podemos encontrar ese almacén de hidratos de carbono a nivel hepático o a nivel muscular. ¿Qué ocurre cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad? Evidentemente, el cuerpo recurre a aquello que es más fácil de degradar. En este caso, el glucógeno, ¿sí? El problema que tenemos es que se gasta con cierta facilidad. ¿Y las proteínas? ¿Se pueden considerar como un nutriente energético? Sí, sí que es cierto que nos pueden proporcionar energía. De hecho, cuando tenemos carencia de hidratos de carbono y de grasas, también podemos utilizar las proteínas como fuente energética. Pero tenemos que destacar que su principal función no es la energética. La principal función de las proteínas es la estructural,